tiene el concepto es descenso de la masa eritrocitaria de un individuo y supone una hipoxia ística, porque implica la incapacidad funcional de la sangre para liberar oxígeno a los tejidos. Esto es lo que el componente de la anemia, ¿no? La anemia, pero una definición, digamos, la definición diferente, es disminución en el número de hematíes, en el valor del hematocrito, o en la concentración de hemoglobina de la sangre. Es una definición un poquito más práctica. La anemia, según la OMS, la que les decía, la hemoglobina es menor de 12 en mujeres y en varones menor de 13, valores que les hablaba de 14 más o menos 16, pero podemos ser nosotros no tan rígidos y decir, no, una hemoglobina menor de 12, ya podemos estar hablando de anemia, ¿no? Ahora, la relación, si ustedes ven que existe entre la hemoglobina 12 y el hematocrito 35, casi se aproxima a una relación de 3:1, ¿no? La hemoglobina de 12 corresponde a un hematocrito de 36 aproximadamente. Entonces, la fisiopatología de la anemia, nosotros, el descenso de la hemoglobina por la causa que ustedes consideran, puede ser por pérdida de sangre, por déficit de hierro, por déficit de B12 o por la anemia que ustedes consideran, nosotros respondemos de diferentes maneras. Y la respuesta diferente está por el incremento de la concentración del 2,3-bifosfoliterato, incremento de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Esto sí nos compete en cuanto a la semiología, ¿no? En cuanto a la semiología, a mayor profundidad de hemoglobina, de la mayor cantidad de hemoglobina, mayor respuesta en la frecuencia cardíaca. Entonces, una de las consecuencias de la frecuencia cardíaca, taquicardia, por ejemplo, paciente que nos ingresa con 110 de frecuencia cardíaca, uno puede tener diversidad de orígenes, ¿no? Y entre los orígenes de la frecuencia cardíaca incrementada como taquicardia sinusal puede ser la anemia. Otro, la fiebre, por ejemplo, ¿no? La temperatura, ¿no? Entonces esto también es una manifestación clínica de los pacientes con anemia. Redistribución de flujo sanguíneo, aumento de la eritropoyetina. En los pacientes con hipoxia secundaria a anemia, todos estos nos incrementan la eritropoyetina. La aproximación diagnóstica de las anemias pueden ser dependiendo de la historia familiar, antecedente de cirugía, tipo de dieta, síndrome hemorrágico, hemolítico. O sea, nosotros preguntar dependiendo de lo que sospechemos o dependiendo cómo se presenta, ¿no? ¿Cómo se presentaría un paciente con nada más que con anemia, por ejemplo? Fatiga, palidez, palidez. Y por ahí dicen taquicardia, ¿no? Fatiga, palidez, taquicardia, o fatiga, palidez, palpitaciones. Entonces, si se presenta de esta manera, el paciente puede corresponder a un síndrome anémico. En la exploración física podemos encontrar palidez, podemos encontrar ictericia en una anemia hemolítica, por ejemplo, podemos encontrar hematomas por pérdida de sangre, podemos encontrar glositis en anemia ferropénica y en anemia mieloide. Puede haber trastornos en las uñas, puede haber trastornos en el pelo, fragilidad, alteraciones en el cráneo, ¿no? Puede haber crecimiento del vaso, adenopatías, ¿eh? Entonces puede haber una diversidad de situaciones que nosotros evaluamos con la anemia. Estudio analítico inicial de la anemia, vamos a encontrar índice corpuscular, microcítica, nanocítica, macrocítica. Entonces, una vez que nosotros evaluamos a nuestro paciente en la anamnesis, vamos a también determinamos en la exploración física y encontramos, a partir de eso, solicitamos exámenes auxiliares, por ejemplo, está la hemoglobina. Entonces, con la hemoglobina definimos que todo lo que hemos preguntado y lo que hemos explorado corresponde a una anemia. Y después de pedir la hemoglobina, solicitamos constantes corpusculares. Estos constantes corpusculares nos van a definir que esta anemia es una anemia microcítica, normocítica o macrocítica. Los reticulocitos son regenerativos o arregenerativos, ¿no? Entonces, esta es una otra forma de evaluación de lo que es anemia.
anemia puede ser regenerativa o regenerativa. A partir de eso, también si queremos ver qué características tiene, les pedimos un examen de lámina periférica donde vamos a ver las características morfológicas de las anemias. Manifestaciones clínicas de anémico, en una variedad de cosas que ya les he mencionado, y buscamos de los síntomas, ¿no? Tiene una disminución del transporte de oxígeno, los síntomas que se van a presentar en este tipo de pacientes: fatiga, síncope, dolor de pecho. Una de las causas que han puesto ahora, por ejemplo, de los pacientes con infarto de miocardio, pueden ser las anemias. O sea, se corrige la anemia, se corrige el dolor de pecho y se corrige el fenómeno de hipoxia que ha causado un infarto de miocardio. Disminución de transporte de oxígeno. Se puede llevar a fatiga, puede haber pérdida de conciencia con recuperación espontánea, conocida como síncope. Aquellos que se deben a la disminución del volumen de sangre, por ejemplo, unas hemorragias profusas, hemorragias sangrantes, hemorragias digestivas altas o bajas, o hematemesis intensas, palidez, hipotensión debido a cambios posturales. Aquellos que se deben a incremento del gasto cardíaco, palpitaciones, pulso amplio, ¿ves? Soplos, el soplo cardíaco asociado a anemia es el soplo multifocal, es un soplo sistólico multifocal, digamos, graduado entre 2 a 3/6, ¿no? Y falla cardíaca congestiva en casos muy intensos de anemia. La falla cardíaca congestiva asociada a anemia se les conoce como fallas cardíacas o insuficiencia cardíaca congestiva de gasto alto. Entonces, como clasificamos morfológicamente las anemias en 3 tipos, de volumen corpuscular medio, tenemos unas anemias microcíticas, tenemos anemias normocíticas cuando el volumen está entre 80 a 100, y las macrocíticas cuando son más de 100. Una de las representantes de las anemias macrocíticas son las anemias megaloblásticas. Pero también acá, si ustedes ven que la flecha ingresa, son las anemias hemolíticas. ¿Por qué las hemolíticas pueden estar incluidas dentro de las anemias macrocíticas? Cuando nosotros vemos que la salida entre el reticulocito es un poco más grande que un glóbulo rojo normal. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando se incrementa la cantidad de reticulocitos secundarios a anemias hemolíticas, cuando ingresan esta sangre al contador, automático, a esa máquina. Esta máquina lo que ve, hace aleatoriamente, mira, busca glóbulos rojos y los, digamos, y los muestra, ¿no? Entonces, como al promediar, pues puede salir una anemia macrocítica, un volumen corpuscular medio un poco elevado. Este volumen corpuscular medio un poco elevado corresponde a una anemia macrocítica, por eso está incluida en las anemias hemolíticas. Las anemias megaloblásticas incluidas en las anemias macrocíticas. No solo es eso, ¿no? Sino también pueden estar incluidas en las macrocíticas pacientes con alcoholismo crónico, con hipotiroidismo, pacientes con mielodisplasia, incluidos dentro de lo que es anemia macrocítica. Las anemias normocíticas incluyen a las hemolíticas, pero también incluyen a las anemias por enfermedad crónica. Anemias por enfermedad crónica que también pueden ser de manifestación como anemias microcíticas, que es un diagnóstico diferencial de lo que vamos a conocer como anemia ferropénica. Y las talasemias, ¿no? Las talasemias están incluidas dentro de lo que es anemias microcíticas. La clasificación morfológica, ya les he dicho, macro, microcíticas, macrocíticas, normocíticas, y siempre que nosotros tenemos un tipo de anemia, ¿qué es lo que hacemos? Hablamos de historia clínica, exploración física, solicitamos un hemograma completo, porque en el hemograma completo, ¿qué nos va a venir? Nos va a venir la hemoglobina con constantes corpusculares. Si en el hospital donde estén, por ejemplo, no tienen constantes corpusculares, ustedes tienen que solicitar, necesitamos las constantes corpusculares para poder definir las características de esta anemia, ¿no? La morfología eritrocitaria, dependiendo de qué queremos explorar, por ejemplo, las anemias falciformes tienen ciertas características morfológicas. La cantidad de reticulocitos también pedimos cuando sospechamos anemia, porque no es cuando sospechamos, cuando ya definimos anemia, solicitamos reticulocitos, porque de esto va a depender la clasificación, ¿no? Regenerativas o regenerativas. ¿En qué momento solicitamos hierro? Eso sí puede venir después, ¿no? Incluye en el algoritmo de anemia microcítica. Ferritina, hierro. Entonces, de acuerdo a esto, lo inicial, la parte solicitando hemograma,
al solicitar el hemograma, vemos que el volumen corpuscular medio, si es menor de 80, vamos a encontrar el algoritmo de anemia microcítica, 180-100, al algoritmo de anemia macrocítica, si es un volumen corpuscular mayor de 100, al algoritmo de anemias macrocíticas. Aquí están algunas patologías que incluyen dentro anemias las microcíticas, pueden ser las ferroprivas o las anemias por enfermedad crónica, también son microcíticas, y las talasemias. Las macrocíticas, una variedad, diversidad, donde están las megaloblásticas, las hemolíticas, las mielodisplasias, alcoholismo crónicos, también hipotiroidismo te puede dar macrocitosis. Ahora, cuando yo tengo, por ejemplo, una hemoglobina, ya lo diferencio que es anemia y tiene un BCM en 120 o 125, lo más característico de este paciente es de que esto corresponde a una anemia megaloblástica. O sea, el valor de 120 es un punto de quiebre como para ya definir que ese paciente, lo más probable, o sea, casi muy seguro, es que corresponda a una anemia por déficit de B2. Lo malo, hay situaciones en que le va a venir que el BCM está entre 100 y 120, digamos, es una zona oscura, ¿no? Esa zona oscura puede corresponder a múltiples cosas, como que también puede corresponder a las anemias megaloblásticas, ¿no? Pero entre 100 y 110, 120, digamos, es una zona oscura. En las anemias ferroprias y las talasemias también, ¿no? La que está, las mieloptisis les pueden dar anemias normocíticas. Y anemias secundarias de enfermedad crónica les pueden dar normocíticas como también microcíticas. Está dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? Las anemias regenerativas es cuando la médula ósea es incapaz de producir glóbulos rojos de forma adecuada para compensar la anemia. Por ejemplo, también esto sucede cuando al glóbulo rojo le falta gasolina, ¿no? O sea, le falta componentes esenciales como para la producción de glóbulos rojos. Por ejemplo, la anemia ferropénica o la anemia por déficit de vitamina B12. Las regenerativas son que la médula ósea tiene pues B12, hierro, y es una anemia, o sea, es una médula ósea fuerte. Entonces, que a la destrucción en la forma periférica, la anemia va a responder. La anemia, digo, la médula ósea va a responder y su respuesta va a hacer que genere cantidad de reticulocitos y eso se le conoce como anemia regenerativa, ¿no? El índice reticulocitario aumentado y el ejemplo más importante es la anemia hemolítica. Entonces aquí tenemos, si podríamos hablar con reticulocitos, si tenemos reticulocitos absolutos disminuidos, si tenemos reticulocitos aumentados. Entonces, si tenemos reticulocitos disminuidos, por ejemplo, estamos hablando de una anemia A-regenerativa. Entonces, si hablamos de una anemia A-regenerativa, solicitamos el BCM, ¿no? Si el BCM puede ser microcítica o hipocrómica, si es microcítica puede corresponder a anemia por déficit de hierro principalmente. Si es una anemia con reticulocitos bajos, y una anemia con macrocítica puede corresponder a déficit de vitamina B12 o folato. Si es una anemia regenerativa, pero hiporregenerativa, normocítica, normocrómica, puede corresponder a diversidad de cosas, ¿no? Ahora, si los reticulocitos están aumentados, que les dije, principalmente piensen en anemia hemolítica. A este paciente con anemia hemolítica, si es que sí o no corresponde estos reticulocitos, vamos a solicitarle el lactato deshidrogenasa, DHL. El DHL que nos mide nos va a medir la multiplicación celular, cuánto está, hay una multiplicación celular de cada célula, ¿no? La bilirrubina, por ejemplo, le pediríamos bilirrubina. ¿Cuál nos importa, la directa o la indirecta? La indirecta, ¿no? Hay una hiperbilirrubinemia de origen indirecto. ¿Hay sangrado activo? No. ¿Qué hay sangrado activo? Si hay la hemorragia, entonces ya nos está explicando, ¿no? Pero si no hay sangrado activo, incremento de DHL, incremento de bilirrubina indirecta, disminución de aptoglobina, nos corresponde a hemólisis. Hay que le falta disminución de la aptoglobina. Las hemólisis pueden ser de diversidad. La hemólisis simplemente te dice una anemia hemolítica, digamos, porque se está destruyendo por cualquier motivo. Entonces, esta destrucción de algún motivo se llama anemia hemolítica. No todas las anemias hemolíticas son de origen autoinmune. Pueden tener defectos hemoglobinopatías, pueden tener defectos de metabólico, defectos de membrana, pueden ser traumáticas. Por ejemplo, en los pacientes que tienen
válvulas recambiadas, o sea, válvulas del corazón recambiadas, en las más antiguas, por ejemplo, las metálicas, estas producían anemias hemolíticas de origen traumático. Entonces, ante toda anemia, ya tenemos lo mismo, y estas son las anemias macrocíticas, ¿no? Esto ustedes ya lo conocen. Aquí los reticulocitos están disminuidos, aumentados, y aquí lo que les decía, ¿no? Si yo tengo reticulocitos aumentados con macrocitosis, mi sospecha, esto puede ser por hemorragia, pero mi sospecha está en los deshidrogenasa láctica aumentada, lactato deshidrogenasa aumentada, bilirrubina indirecta aumentada, aptoglobina disminuida. Entonces ya puedo considerar que mi paciente corresponde a una anemia hemolítica. Ahora, si esta anemia hemolítica, he dicho, es de diversidad de cosas, incluido las anemias hemolíticas de origen autoinmune, solicito un test de Coombs. Si es un test de Coombs positivo, es una anemia hemolítica autoinmune. Si es un test de Coombs negativo, una anemia hemolítica de otro tipo, ¿no? Si es negativo, de otro tipo. ¿Ya? Entonces, si hay reticulocitos disminuidos, entonces estamos dentro de las anemias regenerativas y puede corresponder a déficit de vitamina B12 o a déficit de folato. Este déficit de vitamina B12 o folato, entonces solicitamos B12 si es menor de 200 picogramos, podemos hablar de déficit de vitamina B12 que puede corresponder a dos cosas, ¿no? Puede corresponder a que este paciente no esté consumiendo vitamina B12 adecuadamente, no se está absorbiendo la vitamina B12 a nivel del ilio, esto que, por ejemplo, una ileitis, ¿no? Tuberculosis, linfoma, pueden no estar absorbiendo, no, no tengo el transportador, y entonces en este contexto ya si ya no hay transportador de la vitamina B2 a nivel intestinal, ya podríamos estar hablando de anticuerpos antifactor intrínseco o anticélulas parietales que están produciendo este factor intrínseco, ¿no? Entonces esto correspondería a una anemia de origen déficit de vitamina B12, pero perniciosa, una anemia perniciosa, ¿ya? Hay déficit de folato, se investigan las causas. El folato es uno de los más comunes, más fácilmente hacen déficit, ¿no? El déficit de la vitamina B12, si es que nosotros decidiéramos no ingerir alimentos tipo carnes, por ejemplo, que nos abastecen de B12, el déficit lo podemos hacer entre 3 a 4 años, ¿no? Después de habernos decidido a no, porque el almacén que tenemos se va a depletar, va a disminuir, va a desaparecer entre 3 a 4 años, pero el folato si no necesitamos mantenerlo, ¿no? B12, lo mismo. Si es que no hay nada, por ejemplo, B12 y folato están normal, esta anemia macrocítica con reticulocitos disminuidos puede corresponder a un síndrome mielodisplásico, ¿En quién es más sospecho también el síndrome mielodisplásico? Anemias macrocíticas en personas mayores de 60 o 65 años, ¿no? Entonces en ellos, tu primera sospecha antes de pensar en una anemia meloblástica o una perniciosa, antes de eso, tenemos que sospechar en una mielodisplasia, y de frente se le va a pedir el estudio de la médula ósea. Las anemias microcíticas, esto sí, más fácil. Anemias, podemos ferritina disminuida, ferropénica y la ferritina normal, ¿no? La ferritina normal, hierro disminuido, ferritina normal, anemias por enfermedad crónica. Hierro disminuido, ferritina disminuida, anemia ferropénica. Hierro disminuido, anemia microcítica, ferritina normal, hierro normal, entonces ya estamos hablando de las talasemias, por ejemplo, ¿no? Y las talasemias son alteraciones a nivel de la hemoglobina, que se le pide electroforesis para hemoglobina, o sea, una electroforesis, una evaluación de las características de la hemoglobina. Si hay variaciones del calibre de la hemoglobina, puede corresponder a talasemia. Y es que ahora sigue habiendo, por ejemplo, la anemia microcítica, ferritina normal, no hay alteraciones en la hemoglobina, el hierro normal, y hay que hacerle ya un aspirado de médula ósea, ¿no? Para eso se le solicita una evaluación a hematología. Y aquí está de la misma manera una variedad de parámetros clínicos que nos ayudan, ¿no?
Anemias normocíticas, reticulocitos disminuidos, anemia por enfermedad crónica. Y el otro, aquí está también ya incluida, como ustedes ven, las anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas, ¿qué resulta? Puede ser una anemia macrocítica o normocítica. Ya les dije eso, ¿no? Las normocíticas están también incluidas dentro de las anemias, en las hemolíticas dentro de las normocíticas. Pueden reticulocitos aumentados, aquí lo mismo, DHL incrementado, bilirrubina indirecta aumentada, aptoglobina disminuida, y si le pedimos un CUMS, si te sale positivo este CUMS, a valores ya establecidos como positivos, es una anemia hemolítica de origen autoinmune. Si el CUMS te sale negativo, es una anemia hemolítica no autoinmune. Entonces puede ser diversidad de causas, ¿no? Por ejemplo, traumáticas. ¿Ya? Entonces, lo que sí creo que ya han tenido clase, quizás están muy cansados, vamos a continuar esto, la verdad que es un montón de temas, son como 220 diapositivas, son patologías que quizás ustedes no los han visto, estas probablemente la han visto ya, pero esto la necesitamos repasar, y vamos a tomar así una hora y cuarto en estos días, como para ir avanzando de a poco, ¿ya? A no ser que deseen que hoy día continuemos, pero no creo que estén muy atentos todos. ¿Ya? Entonces vamos a dejarlo esto. Mañana tengo guardia. Si desean, mañana empezamos a las 7 de la mañana, ¿les parece? De 7 a 8, avanzamos algo más y así ustedes están aligerándose y tomando atención lo más, digamos, dependiendo, ¿no? O sea, tomamos horitas, una hora, más atención y podemos seguir avanzando en los momentos que podamos. Doctor, 7 a 8 de la mañana. De 7 a 8 es un tiempo y a las 8 desayunan tranquilo, ¿no? No sé si les parece, porque yo les doy así, porque si ahorita, si desean, igual avanzamos hasta las 11, pero yo creo que no van a... Entonces la idea es que tengan un poquito más atención, ¿ya? Para Sí, verlo doctor. mientras desayuno, chistosa. No, ¿ya? Hasta las 11, no, Ferreira. Es que lo que sucede es que no van a entender, o sea, estamos acá de 7 a 8, avanzamos algo más, y así nos vamos acomodando, ¿no? Nos vamos acomodando un poquito más. ¿Ya? Entonces, mañana, 7 de la mañana, los espero. Está bien, ¿Les doctor. parece? Algo más, este es un enfoque diferente, como les han dado cuenta, ya no es un enfoque bastante fisiopatológico, sino es un enfoque al que vamos. 7 en punto de la mañana, los espero. Hasta mañana, entonces. 7 de la mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana.